La colina de las ilusiones. Silvia Gasparetto. Por el espíritu de Lucius. Prólogo. En los ásperos caminos que recorren los destinos humanos, verdaderos enredos en historias aparentemente inverosímiles, la vida se retrata a cada paso, delineando el trayecto a través del cual el ser se transforma, arrojando de su íntimo, cual vestido roto, las imperfecciones que creara en el desabrochar de su inteligencia cuando era un embrión de la espiritualidad. Hoy, la humanidad, consciente de su desarrollo científico y de la capacidad de análisis de su inteligencia, se ha habituado a juzgar los acontecimientos, dentro de la sensibilidad más aguda, como un sentimentalismo vulgar. Sin embargo, esos que así se expresan, juzgándose dueños del conocimiento, de forma general solo notan el barniz con el que la humanidad se ha cubierto para mantener las apariencias y acompañar el progreso actual. Bajo ese barniz, que la más frágil oscilación tiende a romper, se ocultan los grandes dramas cotidianos, agigantados por los complejos y por las nociones erróneas del bien y del mal. ¿Cuántos infelices buscan sonreír ocultando en su intimidad la desolación y el dolor? Conocemos la reacción provocada en el mundo literario por las historias que nosotros, los espíritus, escribimos. Al ser extraídas de la propia vida, son de por sí extremadamente dramáticas. Hemos observado muchas veces que estos amigos nuestros, cuando se dignan a leer una obra mediúmnica, lo hacen con una irónica sonrisa de tolerancia. Analizando la historia, incluso dejando de lado, con heroico esfuerzo, la magna cuestión de la posibilidad de la existencia de los espíritus y su comunicabilidad a través de la mediumnidad, la tachan de inverosímil y fantasiosa. Particularmente nos dirigimos a esos amigos al iniciar esta obra. No pretendemos cambiarles la creencia o la manera de analizar las cosas, pues sabemos que es una tarea difícil. Deseamos recordarles solamente que los sentidos de percepción en el hombre encarnado son limitados. Dirigidos únicamente a las apariencias, presencian los enredos trazados por la vida de manera incompleta. ¿Cuál de ustedes podría conocer la extensión del drama íntimo del hombre cuando comete un crimen pasional? Del pobre que, apremiado por una amarga necesidad, pisotea su conciencia, roba y se encamina por el triste sendero de la miseria moral. Del delincuente habitual, de la miserable prostituta, ambos, quién sabe, fruto del desequilibrio de la sociedad que, en vez de educarlos, favorece la decadencia empujándolos a la corrupción. No. Los que apenas pasan los ojos indiferentes por los periódicos, cuando, en pocas palabras muchas veces desprovistas de sentimiento, relatan el desenlace de tremendas crisis emocionales, no pueden conocer los dramas que se ocultan bajo esos párrafos formales. Sin embargo, nosotros, que gozamos del privilegio de sentir y penetrar los pensamientos de cada uno, asistimos constantemente al choque continuo de las almas en la tierra en busca de aprendizaje. La finalidad de la obra que procuramos realizar a través del relato de nuestras historias, que, quieran muchos aceptarlo o no, son extraídas de la vida real, es la de levantar el ánimo de los que sufren, educando su comprensión en la grandiosa misión de las almas en su constante evolución hacia Dios. ¿Cómo hacerlo, sin embargo, si contribuyendo a las ilusiones humanas relatáramos los hechos bajo la luz de los engañosos espejismos terrenales? Para los hombres encarnados en la tierra, todo cuanto se aleje de las alegrías incompletas que conocen son tragedias sin fin. La muerte del cuerpo físico es motivo de tristeza y de sufrimiento. Todavía, para nuestra comprensión más amplia como desencarnados,
representa la preciosa libertad del galeote quebrantado por las luchas que libró en la tierra. Cuando el hombre comprenda la realidad espiritual, sufrirá menos y no le otorgará a la muerte del cuerpo un dolor tan intenso. Si nuestra literatura es para muchos trágica, porque no consiguen aún vislumbrar la verdad, no fue escrita con esa finalidad. Revelando a los hombres las verdades eternas, deseamos transformar sus lágrimas en consuelo, su desánimo en esperanza, su angustia en serenidad, destruyendo las pseudo-tragedias que se balancean bajo engañosas apariencias de felicidad, alertándolos de que la vida registra sus acciones a fin de dar a cada uno según sus obras. El hombre se desliza por el error seguro de que nadie notará el tropiezo. Porque no siente el pensamiento del semejante, no cree que alguien pueda escudriñar el suyo. Se cree impune, pero, en realidad, está plantando su cosecha del porvenir. Jesús declaró que su reino no es de este mundo. No podemos servir a Dios y a Mamón, esto es, a Dios y a la vanidad humana. Si nosotros, queridos amigos y literatos, que irónica y descuidadamente recorren estas páginas ligeramente aburridos, para servir a la literatura modernista nos encarriláramos por el camino del pseudoneorrealismo, que no es más que el grito de revuelta de los vicios y de las imperfecciones humanas que intentan, en este fin de siglo, subyugar la verdad gritante de la espiritualización que amenaza sus dominios, estaríamos sirviendo a Mamón. Ante esta disyuntiva, aunque contrariando la apreciación de muchos, nos decidimos a servir a Dios, continuando la virtud siendo virtud, y el amor puro siendo elevado. Aunque comprendiendo las flaquezas humanas, enseñando a extirparlas por ser nocivas para el espíritu. Por lo tanto, mi querido amigo literato, apreciador de Huxley, Nietzsche y Freud, la historia que pasaré a narrar tal vez no le agrade, pero recuerdo también que el tiempo transforma a las criaturas y, así, tal vez algún día podamos armonizar nuestra comprensión, arreglando las diferencias de estilo. Lusches. Capítulo 1. Nada se podrá comparar a la belleza luminosa y serena de las deliciosas mañanas de las ciudades costeras en la bella Francia, donde la civilización moderna reconoce la cuna de la cultura, de la elegancia, así como la gran simpatía característica de su gente afable y romántica. A mediados del siglo XVIII, hacia el año 1787, la situación de ese hermoso país era de glorias literarias y renacimiento artístico. Los galos, de ordinario astutos y dueños de una marcada personalidad artística, contribuyeron sobremanera al florecimiento de la literatura, de la música y de los descubrimientos científicos que marcaron auspiciosamente aquel siglo en el calendario del mundo terrenal. Atheil era una pequeña y próspera villa a orillas del Sena, que albergaba en su seno una población de 10.000 habitantes poseedores de una situación financiera apenas regular. Trabajadores y económicos, eran pocos sus entretenimientos, las fiestas tradicionales de la cosecha de la uva y del trigo, la Navidad y la Semana Santa. El pueblo, sobremanera supersticioso, y los campesinos, que representaban la gran mayoría, poseían verdaderos rituales con los cuales pensaban espantar maleficios, atraer la suerte, conseguir matrimonios y hacer fortuna. El vicario local, un hombre culto y de buena índole, sincero en la ejecución de la doctrina que había adoptado, hacía todo lo posible por desviar al pueblo de las creencias populares, pero lo que había conseguido, tal vez debido al uso del ritual litúrgico, era una mezcla de bendiciones romanas con los rituales regionales. Sin embargo, a pesar de su buena voluntad,
Fray Antonio no podía comprender que el hombre lleva en su subconsciente la fuerza creadora de su destino y que, al no entenderla aún ni saber exteriorizarla en su beneficio, la desborda de manera poco convincente, e incluso inoperante. Lo que sucedía con el simple y bondadoso Fray Antonio viene sucediendo también en nuestros días. Él solo quería sustituir las escenificaciones y costumbres supersticiosas de un pueblo rudo por las vistosas escenificaciones de la liturgia romana. Tal vez, si solo les hablara de los sentimientos, del amor, de la caridad, de la doctrina del Maestro Jesús, del Evangelio pura y simplemente, ellos se habrían modificado un poco, porque el corazón sencillo de la gente del pueblo recibiría mejor al Cristo Hijo del carpintero y pastor de las almas sufridas, que al Hijo de un Dios terrible, poseedor del privilegio de conceder pasaportes para el cielo y condenar a sus hermanos al infierno. Lejos de alejarlos de las supersticiones, Fray Antonio inconscientemente las arraigaba más, introduciendo en ellas únicamente las costumbres católico-romanas de la confesión y de los sacramentos que distribuía, por lo demás, con cariñoso ministerio. Fray Antonio no era aún muy viejo, aunque aparentaba más edad debido a los cabellos blancos que le cubrían la hermosa cabeza. Sus minúsculos y alegres ojos de un azul profundo le otorgaban a su fisionomía cierto aire de juventud. De estatura mediana y robusta, poseía cierta protuberancia a la altura del vientre, lo que en cierta forma lo avergonzaba, haciendo que inconscientemente conservara siempre las manos cruzadas sobre el pecho, como para esconderla. Le parecía una falta de respeto su robustez, su vientre voluminoso, para con los santos y mártires que ayunaban constantemente, permaneciendo pálidos y sobrios como convenía a un transmisor de las leyes divinas. Infortunadamente, sin embargo, Fray Antonio no conseguía resistir a las tentaciones de la buena mesa. Sus feligreses contribuían bastante a esto, pues, deseosos de agradarle, lo invitaban constantemente a comer y, cuando no, le llevaban deliciosos obsequios. Para disculpar su propia conciencia, Fray Antonio solía repetir en pensamiento que su único pecado era ese. El vino de la villa era realmente irresistible, y las deliciosas tartas, si no fuesen saboreadas como merecían, ofenderían ciertamente a aquella gente que con tanto agrado se las regalaba. Fray Antonio, en aquella mañana luminosa, estaba ocupadísimo. Era domingo y, por lo tanto, tendría que oficiar 3 misas, incluida la de la tarde, y preparar los festejos para la procesión de San Marcos, que terminaría en una festiva kermés. Su casa era simple, pero limpia. Madame Merediet cuidaba de todo. Su aspecto era muy diverso al del padre. Magra, de una delgadez huesuda que la hacía parecer más alta, seria, poco hablaba cuando ejercía sus actividades en la casa del cura. Trabajaba toda la mañana y se iba al atardecer porque, decía, no se veía bien que una viuda, aunque de 50 años, pero viuda, permaneciera en la casa de un hombre solo. Ella se había compenetrado a tal punto con la necesidad de ser seria, principalmente por ser empleada del vicario, que jamás sonreía. El pueblo habla mucho, solía decir, soy viuda, pero honesta. Sus ropas siempre oscuras, de cuello alto y mangas largas, la hacían parecer más delgada, más huesuda y más fea. Pero a Madame Merediet no le importaba. No poseía la tan común vanidad femenina, se olvidaba incluso de que era mujer. Su vida era áspera como ella misma y sin un amor que la pudiera endulzar. No tenía familia, a no ser una hermana de la que nunca hablaba porque había tenido la osadía de dar un mal paso en la juventud.
nunca había procurado saber de su paradero. Ella ya estaba ciertamente condenada al infierno, y Madame Meredith nada podría hacer para salvarla. A veces recordaba escandalizada la confesión que Annette le había hecho en el pasado, y su rostro se cubría de rubor. Cuando esto sucedía, iba a confesarse inmediatamente y Fray Antonio la confortaba, diciéndole que debería olvidar a la hermana extraviada como si jamás hubiese existido. Pero, parecía una cruel tentación del demonio, Madame Meredith no podía dejar de pensar en ella. La manera en la que Annette le había confesado que amaba y que iba a ser madre. Madame Meredith la había advertido del pecado cometido, rogándole que fuera a pedir consejos a Fray Antonio, pero ella le había respondido orgullosamente que era feliz, profundamente feliz. Annette era el opuesto de su hermana. Esbelta, no delgada, alegre y bella, dueña de una mirada pícara que la hacía profundamente simpática. Además de todo, era arrogante. Jamás se había conformado con la vida humilde de los Meredith, campesinos que, en aquellos tiempos, trabajaban de sol a sol para comer, pues las tierras eran de su patrón, quien las arrendaba con un buen porcentaje de las cosechas. No. Annette no pertenecía a aquella vida que juzgaba mezquina y miserable. Deseaba vivir en un mundo que no conocía, pero que juzgaba fascinante. Su sangre joven, ardiente e impetuosa se reflejaba en su semblante en un rasgo de fuerza y voluntad. Al conocer al joven Roberto, hijo del duque de aquellas tierras, se había enamorado ardientemente de él con la fuerza impetuosa de sus 16 primaveras. Él representaba el mundo que ella admiraba y deseaba penetrar. Lo había conocido cuando él vino a inspeccionar la cosecha el año anterior. Su padre había enfermado y él, tomando para sí el cargo administrativo de las propiedades, había salido para una revisión general de sus tierras, fiscalizándolas para no ser engañados por los campesinos que, muchas veces revueltos con el precio elevado que les cobraban, ocultaban el monto real de la cosecha. Él la vio también en una luminosa primavera, y su mirada exuberante, sus formas elegantes y tentadoras no salieron de su mente. Roberto Chatillon, como hijo único, heredaría por la muerte de su padre el título de duque y una inmensa fortuna. Su aspecto era hermoso y atrayente, principalmente para una pobre y ambiciosa campesina como Annette. Se vestía siempre lujosamente y, al contrario del viejo duque, su padre, no era miserable. Su prodigalidad lo hacía bienvenido dondequiera que apareciese. Pero lo que muchos no notaban, y Annette tampoco notó, es que era derrochador, pero no pródigo, egoístamente derrochador. Si algo le agradaba, sería capaz de dar todo el dinero que le pidiesen para poseer el objeto de su interés. Sin embargo, sin ser malo, no concedía un día más a los campesinos para saldar sus compromisos ni los eximía de parte de los pagos cuando los veía en una miserable situación financiera. Él no comprendía la necesidad del pan, puesto que había nacido en una cuna de oro. Se juzgaría mezquino al discutir unos miserables sueldos con sus empleados. Trato es trato, pensaba él. En cuanto a las necesidades morales y físicas de los pobres campesinos, ni siquiera las percibía. No era malo, era apenas un indiferente. Dios, pensaba él, lo había hecho todo bien. No le competía a él cambiar las cosas. Pronto mandó a un siervo en busca de Annette y esa misma noche tuvo inicio el romance entre ellos. Roberto, al principio, pensó en entregarse a la compañía de Annette como ya le había sucedido otras veces, como un pasatiempo agradable pero de corta duración.
Sin embargo, Annette, poseedora de una fuerte personalidad y un carácter arrebatado, comenzó a interesarle más profundamente. Sagaz, la joven campesina, percibiendo la volubilidad de su carácter siempre fácilmente saciado, no se entregó a él, huyéndole siempre en el momento en que él menos lo esperaba o deseaba. Pero Roberto era apuesto, sabía agradar cuando quería y Annette lo amaba con todo el ardor de su juventud exuberante. Así, un día sucedió lo inevitable, se entregaron el uno al otro. Ella, deseosa de forzar una posición social más elevada, pasó a verlo frecuentemente después de lo sucedido, pero siempre huyendo de su intimidad, segura de que sólo así conseguiría conducirlo a la meta ideal del matrimonio. Roberto, fascinado, deslumbrado, e incluso apasionado, ya no conseguía estar lejos de ella, y solamente los arraigados prejuicios sociales de los suyos evitaron que la desposara. Cuando la situación se complicó con la aparición de un fruto de ese amor prohibido, Annette pensó que la llegada de ese niño le sería preciosa, eliminando el resto de las dudas de Roberto y decidiéndolo al tan codiciado casamiento. Tal cosa, sin embargo, no sucedió. Roberto, tomado de un verdadero pánico frente al escándalo, pensó en todo menos en asumir la responsabilidad de sus actos. Irresponsable por las muchas facilidades que la vida le había proporcionado, no comprendió que el nuevo ser que habría de nacer necesitaba de su mano protectora de padre, de sus cariños y de su nombre. No. El egoísmo habló más alto, y Roberto decidió alejar a Annette de Atey lo más pronto posible para que el acontecimiento no se hiciera público. Sabía que Annette lo amaba, y a él también le gustaba a ella. Siendo así, armó su plan, le alquilaría una pequeña casa en Versalles. Iría a verla siempre que pudiera. De esta forma, tendría satisfecha su sed de amor y alejaría la posibilidad de ser señalado por sus campesinos como un vil conquistador barato, lo cual, además de no serle halagador, podría perjudicar sus negocios. Le gustaba hacer sus cosas, pero no que salieran a la luz pública. Se sentía feliz de conservar el prestigio ante sus semejantes para poder mantener totalmente su autoridad. Con palabras cálidas y prometedoras, envolvió las ambiciones de Annette, arrastrándola a la fuga. Antes de irse, sin embargo, Annette enfrentó la cólera de su hermana, cuyo código de moral era bastante severo. Esta la había sorprendido en la habitación a altas horas de la noche, cuando arreglaba sus cosas. Annette había envuelto sus pocas pertenencias en un paño a rayas, haciendo con ellas un bulto. Había escogido lo mejor que poseía, que, por lo demás, se resumía en muy poco, y se preparaba para salir cuando Liete Meredith, inesperadamente, entró en la habitación. Sorprendida, murmuró: Annette, ¿qué vas a hacer? Annette fijó a su hermana con firmeza. Había en sus grandes ojos castaños desafío y determinación. Lo que ves. Me voy. ¿Pero cómo? ¿Con quién irás y hacia dónde? Aún no sé dónde, pero sigo con Roberto rumbo a la felicidad. Liete casi ni podía hablar de lo asustada que estaba. Jamás había pensado que su hermana se atreviese a tanto. ¿Y el futuro? Por casualidad él se casará contigo. ¿Crees en eso? Murmuró sarcástica. Annette sonrió confiada. Ciertamente. Así me lo prometió. Madame Meredith suspiró profundo. Siempre había sido muy práctica y jamás se había entregado al romanticismo. Había perdido a sus padres muy pronto y, como la mayor,
había tenido que enfrentar una ardua lucha para proveer el sustento de ambas. Se había entregado con rudeza al trabajo y a las responsabilidades a una edad en la que los primeros sueños deberían florecer. Se había habituado así a ver siempre el lado práctico de las cosas y lo que más seguridad y estabilidad pudiera traer a la existencia. Por eso no justificaba la actitud de su hermana ni la comprendía. Al contrario, sentía su actitud por el lado real de la vida y conocía las consecuencias que podrían sobrevenir de ese gesto loco. Annette era muy joven. Como su hermana casada y única pariente, debía conversar con ella, intentar hacerle entender la locura de su comportamiento. Suspirando profundamente, Liete Meredith se acercó a su hermana, mirándola fijamente a los ojos. Annette, eres muy joven. No sabes lo que haces. La vida es muy dura cuando estamos solas contra todo y deseamos mantener nuestra honestidad. Ese hombre no se casará contigo. Tengo la certeza. Si desease hacerlo, no habría necesidad de esta fuga. Vas a cometer un tremendo pecado. Dios te castigará. Annette apretó los labios con fuerza, sus manos se tensaron apretando el nudo del bulto que sostenía. Había una sorda determinación en su voz cuando dijo: No vale de nada, Liete. No tengo miedo al infierno. No creo que exista realmente. Madame Meredith, con un pequeño grito de susto, le tapó la boca con las manos. No blasfemes, Annette. Digo lo que siento. Siempre he detestado a esta gente, esta villa, esta miseria. Vivimos en esta casa inmunda y sin confort. En un ambiente donde todo falta. No seas ingrata, Annette. Tenemos que comer y una casa para vivir. Al final, ¿qué más deseas? La otra miró a su hermana con asombro y altivez. Después, con voz vibrante, ojos brillantes, pareciendo no verla siquiera, respondió: Vivir. Tengo sed de vivir, de sentirme alguien, de amar y ser amada, tener lujo y dinero para ponerme hermosa. Vivir lejos de este lugar horrible donde todo recuerda a una rutina incesante y tediosa. Estás loca, Annette. Vas al encuentro de un espejismo que se escapará de tus manos. Sé que no lo puedes comprender. Te tengo lástima. Viviste siempre una vida áspera y sin sueños. No tienes sensibilidad. Es como si estuvieras muerta. Pero yo no. Siento la sangre crepitando en las venas. Amo. Soy amada. ¿Qué me impide ser feliz? Boquiabierta y horrorizada, Liete miraba a su hermana que, transfigurada, parecía otra mujer. No creo que él te ame. Si te amase, se casaría contigo. No serás en su vida sino una amante que mantendrá mientras lo satisfagas, pero que dejará de lado cuando surjan otras más interesantes. Un súbito rubor coloreó las mejillas de Annette. No sabes lo que dices. Él me ama. Su voz era orgullosa y firme. Siento su amor cuando sus labios me besan y cuando estoy a su lado. Fingiendo no ver el aire escandalizado de su hermana, queriendo castigarla incluso por las rudas palabras que le había dicho, continuó: ¿Cómo puedes saber tú lo que es el amor? Eres casada, pero lo hiciste por interés, calculadamente, a cambio de una miserable protección financiera. Jamás sentiste la gloria del amor. La embriagadora alegría de pertenecer al hombre amado. ¿Qué dices? ¿Acaso? La mirada de Liete se volvió dura y su voz metálica:
prenunciando la tormenta inminente. Sí, la voz de Annette era un murmullo ahora. Emocionada con su propia situación, sintió lágrimas descender por sus mejillas. ¿Por qué piensas que deseo irme de aquí, así, de repente, sin pensar en casarme antes? No puedo esperar. Voy a ser madre. Dios mío. Annette. Con las mejillas ardiendo, Liete Meredith deseó no estar allí en ese instante. Indignada, sintió que toda su dignidad construida sobre la moral y la religión se derrumbaba. Su hermana la había deshonrado a ella y a la casa. ¿Qué dirían los otros cuando lo supieran? Ciertamente ella sería blanco de la más humillante situación. ¿Qué hacer? Ya en ese momento sentía desvanecerse el deseo de retener a Annette. Su fuga, a pesar de ser escandalosa, sería mejor que la publicidad de un hijo sin padre. Aún así, Liete deseó ultimar las obligaciones que como mayor y casada debía a Annette. Realizando un gran y penoso esfuerzo para dominarse, venciendo la repulsa por el ligero proceder de su hermana, aconsejó: Tienes el alma ennegrecida por el pecado. Busca a Fray Antonio, confiésate y pídele la absolución. Annette una vez más fijó a su hermana detenidamente. Con ojos brillantes y mejillas coloradas por las emociones contradictorias de un futuro incierto, sonrió al fin. Una sonrisa confiada, destemida y algo burlona. El alma ennegrecida por el pecado. ¿Podrías aclararme qué consideras pecado? Viendo a Liete pasmada por su audacia, continuó provocadora: será entonces culpable el afecto que consigue engendrar a otro ser, pedazo de nuestras carnes, pero sin duda reflejo de nuestro afecto. No creo que exista pecado en mis acciones. El amor solamente se vuelve culpable cuando traiciona o cuando se lo robamos a otro. Roberto es libre y yo también. No iré al señor cura porque, aun si me considerara culpable, no podría hacerlo. No creo que él pueda remediar con su absolución el mal que por ventura yo haya practicado. Soy ambiciosa, bien lo sé. Pero eso no es pecado. Tú misma no has hecho otra cosa durante toda tu vida sino reprimir tus sentimientos. Pero yo lo sé que eres igual a mí. Solo tienes miedo de la opinión de los demás. Jamás amaste a tu marido. Jamás hiciste algo que realmente desearas hacer, que no fuera al encuentro de la opinión de la mayoría considerada como modelo de virtudes. Pobre Liete. Te tengo lástima. Pero ten cuidado, ya que algún día no lograrás reprimir más el alud de tus deseos y saldrá entonces a flote tu verdadera personalidad. Ahora me voy. Adiós, Liete. A pesar de todo, eres mi única familia y te estimo. La abrazó, pero percibiendo que Liete, muy roja, con los ojos bajos y el cuerpo tenso y rígido, no retribuía su abrazo, concluyó: Fui demasiado severa contigo. Perdóname. No deseo irme con el recuerdo de tu enemistad. Perturbada aún, Liete intentó sonreír retribuyéndole el abrazo. Estaba perpleja, agitada, y cuando Annette rápidamente se iba de su casa con su pequeño y humilde equipaje, se sintió avergonzada al reconocer dentro de sí que, de hecho, algo de todo cuanto su hermana había dicho debía ser verdad, puesto que se sorprendía envidiándola por el valor de afrontar al mundo de aquella manera y, aún más, por algo que ella no había conseguido tener, un hijo. El tiempo había pasado lento, tedioso, triste para Madame Meredith.
La muerte de su esposo la había obligado a aceptar el empleo que Fray Antonio bondadosamente le había ofrecido, y durante muchos años venía ella desempeñando escrupulosamente su tarea. Nada más esperaba, nada más deseaba sino cumplir siempre hasta el fin con su deber para que su nombre permaneciera como símbolo de la rigurosa vida que había vivido. Nunca más había vuelto a oír hablar de Annette en aquellos 20 años. A veces se preguntaba si ella todavía viviría. En cuanto a Roberto Chatillon, ese era un asunto muy conocido en aquellos parajes. Con la muerte de su padre, había heredado toda su inmensa fortuna y se había casado con una prima suya, teniendo de ese matrimonio una pareja de hijos. Poco aparecía por la villa, pasando la mayor parte del tiempo en Versalles y París. Madame Merediet apresuró sus actividades. Aquel era un día festivo y a Fray Antonio no le gustaba retrasar sus obligaciones. El servicio era relativamente poco, pero Madame, celosa, procuraba esmerarse al máximo. Iba y venía de la cocina a la sala muy atareada cuando la campanilla de la puerta sonó insistentemente. Diligente, sin alterar la fisonomía, fue a abrir. Se topó con el recadero del señor duque. Muda, esperó. Madame, vengo en busca de Fray Antonio. Él no está, pero no debe demorar. Pues decidle que el señor duque desea verlo sin demora. Madame suspiró. Fray Antonio está muy atareado. Es urgente. El jovencito tenía un aire importante y misterioso cuando respondió. Importantísimo. Tanto que tengo órdenes de esperarlo y conducirlo. Viendo que él estaba dispuesto a esperar, lo mandó a entrar y a tomar asiento en la sala. Era ya mediodía cuando la silueta familiar de Fray Antonio apareció en el umbral de la entrada. Venía sudando a chorros, con el rostro rojo por el calor. Había trabajado incesantemente en los últimos preparativos de la kermés, fiscalizando el transporte de los regalos. Estaba exhausto. Las tribulaciones de aquel día lo habían cansado sobremanera. Las idas y venidas, el ajetreo para organizarlo todo lo habían dejado excitado y fatigado. A pesar de estar hambriento y resuelto a reposar durante algunas horas, escuchó pacientemente el mensaje del duque quien, como siempre, no pedía, sino que ordenaba su presencia inmediata en su suntuoso castillo. Iré, ciertamente, respondió Fray Antonio al mensajero. Pero antes necesito tomar algún alimento y reposar algunos instantes. Si quieres, puedes ir adelantándote, que yo iré enseguida. El muchacho miró medio burlón el rostro rojo de Fray Antonio y, encogiéndose de hombros, respondió. De ninguna manera. Recibí órdenes de ir con vos y no me moveré de aquí solo. Ya sabéis cómo desea el señor duque ser obedecido. Sed breve, por lo tanto, os aguardaré aquí en la sala. Sin decir nada más, Fray Antonio se metió en la cocina, donde diligente, Madame Merediet preparaba su suculenta comida. El rostro de Fray Antonio traicionaba un poco su contrariedad. Aquella falta de cortesía del jovencito lo hería. Jamás había dejado de comparecer a cualquier llamado del duque y siempre había sido cumplidor de su palabra. Además, estaba cansado. Los años comenzaban a pesarle y la casa del duque estaba en la cima de una colina, necesitando sus cansadas piernas de mucha resistencia para llegar allá. Él no se juzgaba vanidoso, al contrario, siempre procuraba cultivar la humildad, pero la arrogancia de Roberto Chatillon le era casi insoportable. Naturalmente, precisaba vencer esta particularidad de su carácter,
puesto que era el duque quien más sustancialmente sustentaba la parroquia, así como lo gratificaba plenamente en la celebración de las misas en la capilla del castillo. Suspirando resignadamente, Fray Antonio se lavó y pasó un peine por su cabellera blanca. Al sentarse a la mesa, su fisionomía se transformó, chuletas de carnero con patatas a la plancha, pan, vino y tarta de manzanas. Apresuradamente hizo una ligera oración, con el pensamiento puesto en el olor apetitoso de los manjares que bendecía. Después, con gusto, se sirvió e inició la comida. Menos mal, pensó él, que al menos puedo todavía saborear las delicias de una buena comida. Así que terminó, se sintió ligeramente somnoliento. Las piernas parecían de plomo y los ojos tercamente se rehusaban a permanecer abiertos. Ah, una siesta. ¿Cómo le sería de agradable disfrutarla en ese momento? Pero la áspera voz de Madame Merediet lo arrancó de la agradable sensación. El jovencito se impacienta, señor cura. Oh. El jovencito. Dile que me apresuro. Resignadamente, esforzándose por vencer la tremenda modorra que se apoderaba de todo su cuerpo, Fray Antonio se levantó, tomó el sombrero de alas anchas, el breviario y estoicamente se reunió con el compañero que impacientemente lo aguardaba. Finalmente, rezongó el joven emisario. Lanzándole una mirada que debería imponer respeto, el bondoso Fray Antonio se puso en camino con el muchacho. Caminaron en silencio, cada uno inmerso en sus íntimos pensamientos. ¿Qué desearía el duque con tanta urgencia? Sabría, naturalmente, que él tenía otros quehaceres en aquel día festivo. ¿Desearía acaso ofrendar algún nuevo regalo para los festejos de más tarde? No. Ciertamente para esto no necesitaría de su presencia. Bastaba con remitirle los regalos como siempre había hecho. Ciertamente serían otros los motivos. Habrían discutido nuevamente. Él y su mujer jamás habían sido felices. Como confesor de ambos, juzgaba conocer sus pensamientos más íntimos. No los suponía malos, apenas eran literalmente diferentes y jamás podrían armonizar. Constantemente enfrentaban crisis conyugales, desavenencias motivadas por los más insignificantes pretextos. Cuando tal cosa sucedía, Fray Antonio era buscado como confesor de uno o de otro y, ante la luz de quejas que oía, procuraba responder con consejos evangélicos cuyo contenido buscaba hacer claro. Fray Antonio se sentía mal cuando tenía que enfrentar tal situación. Esas criaturas erraban constantemente y le pedían la absolución de sus errores, que él no tenía más remedio que conceder. Diversas veces había deseado hablarles con dureza, llamarlos a la responsabilidad de su situación ante Dios y ante sus hijos, quienes nunca habían encontrado un ambiente cristiano en el hogar. Pero él era el humilde cura de la aldea, y el duque, el señor feudal de aquellas tierras. Se confesaba con impaciencia y sin mucha convicción, y escuchaba medio fastidiado sus palabras de arrepentimiento, de resignación y de humildad. Recibía la penitencia como quien se libra de algo desagradable y, por fin, lo despedía como a un criado, aunque con cierta deferencia. ¿Cómo decirle las duras verdades que desearía? ¿Cómo recordarle su ligero proceder como causa fundamental de su desarmonía doméstica? No lo sentía posible. Con Alice Chatillon las cosas eran un poco diferentes. Alice era bonita, pero de una belleza austera. Educada en el más severo colegio de monjas de Sion, solo de allá había salido para casarse.
conservaba siempre las actitudes rígidas a las que la había habituado la educación severísima que había recibido. Infeliz en el matrimonio, se había cerrado aún más en su sobriedad y constantemente se escandalizaba con el modernismo de la corte. Sus ropas eran finas y cuidadas, pero austeras y oscuras. Su aspecto triste, ostentando siempre una dignidad profundamente ofendida, volvía su presencia un suplicio para su alegre y caprichoso marido. Alice era bella a pesar de sus 40 años. Su rostro de rasgos pronunciados y firmes irradiaba la obstinación de su carácter. Sus cabellos castaños naturalmente ondulados, sus grandes ojos negros y su tez morena pálida formaban un elegante conjunto con su esbelto talle de formas refinadas. Generalmente se quejaba de su esposo, desahogándose con Fray Antonio, a quien estimaba sinceramente. Cuando él le aconsejaba la práctica del perdón y de la humildad, ella asentía en teoría, pero cuando insinuaba la posibilidad de llegar a ser bondadosa, compañera y amiga de su esposo, se rebelaba obstinadamente y ya una vez le había dicho: «No vale de nada, Fray Antonio. La culpa no es mía. Me estáis oyendo en confesión, os cuento mis miserias, pero no podéis invadir el terreno de mis sentimientos para desautorizar mi noción del honor y de la dignidad». Fray Antonio se callaba. ¿Qué decir? Sus palabras jamás encontrarían eco en el corazón de aquella mujer. Le administraba la absolución acompañada de algunos consejos que muchas veces reconocía como pueriles, sin condiciones de vencer la barrera de su corazón. Retornaba siempre aburrido del suntuoso palacio. Se ponía impotente para realizar la armonización de aquel hogar. Juzgaba a la duquesa, a veces, muy severa en sus actitudes. No participaba de la vida social de su marido. No lo comprendía ni se esforzaba para ello. No es que lo estuviera disculpando por sus ligeras actitudes y por sus romances fáciles, pero tal vez que Fray Antonio, azorado, se dio cuenta por la mirada admirada del irrequieto muchacho que caminaba a su lado de que estaba gesticulando y hablando solo. Un poco más rojo de lo que ya estaba, procuró sacudirse unos hilos blancos que tercamente persistían en adherirse cada vez más a su sotana negra. Después, rezongó un qué calor, retiró del bolsillo con alguna dificultad el grueso pañuelo a cuadros y se enjugó las mejillas sudorosas. Viendo que su compañero se encogía de hombros y proseguía callado, pronto volvió a sus conjeturas. Percibía en sí mismo el vacío de la inexperiencia. Nunca se había casado. Se había mantenido casi siempre fiel a la castidad. Ante ese pensamiento, lanzó una furtiva mirada a su compañero, temeroso de que éste pudiera escudriñar su intimidad. Infortunadamente, en la juventud había sucumbido algunas veces, 2 o 3 cuando mucho, a las tentaciones de las mujeres, pero esos pecados furtivos y temerosos jamás le habían proporcionado la experiencia de la vida en común de marido y mujer. ¿Cómo podría aconsejarlos? Nunca se había casado. Bien sentía ahora, más que nunca, cuando ya viejo y algo desilusionado del ideal supremo de la salvación de las almas, que, con rarísimas excepciones, no deseaban ser salvadas, la tristeza de la soledad, del celibato. Algunas veces se sorprendía deseando la mano cariñosa de una compañera, la risa alegre de la juventud en su casa solitaria. Se sentía deprimido, desilusionado. Había dedicado toda su vida al ideal que había abrazado, procurando desempeñarlo, luchando para vencer tentaciones de toda naturaleza. Era estimado, bien lo sabía,
pero jamás había conseguido hacer mejor a una criatura humana. ¿Por qué sería? En todo caso, lo consolaba el pensamiento de que nuestro Señor Jesús Cristo ciertamente lo bendeciría y tendría todo un futuro de reposo y de paz en su paraíso. Sin embargo, su misión era ardua. Desconsolado, Fray Antonio paseó la mirada por la distancia recorrida colina arriba y por la que le restaba aún por recorrer. Estaban a mitad del trayecto. Porque, al final, no se habrían desentendido al anochecer o por la mañana, cuando el sol no estuviera en lo alto. Él tenía la impresión de que caminaba sobre brasas. La suela gastada de sus botas era sensible a las piedras del camino, lastimándole las plantas de los pies. La sotana se le pegaba al cuerpo sudoroso y polvoriento. El cuello lo asfixiaba. Agotado, llevó la mano al cuello desabotonando los 2 primeros botones. En ese instante, le pareció oír a su amigo profesor de ética con su voz gangosa y ronca. Jamás deberéis demostrar vuestro cansancio o vuestro descuido. Un ministro de Dios debe saber mantener sus actitudes en concordancia con la misión que desempeña. No podréis predicar la paciencia si os quejáis constantemente de cansancio. Debéis mantener impecables vuestros trajes para imponer respeto a los demás. Si así no lo hiciereis, podrán los otros pensar con justicia: quien no cela por sí mismo y por sus cosas, ¿cómo podrá celar por las cosas de Dios? La apariencia lo es todo en este mundo. Debéis cuidarla como os enseñamos. Limpieza, sobriedad y dignidad de actitudes. La mano de Fray Antonio automáticamente buscó los botones que había desabrochado y volvió a cerrarlos. Un hondo suspiro brotó de su pecho cansado. ¿Por qué las apariencias deberían valer tanto? En ese instante discordaba vehementemente con su antiguo profesor, pero, concienzudamente, ni de lejos podría desobedecerlo. A pesar de la tentación, no volvió a desabotonarse el cuello. El muchacho que lo acompañaba parecía ligero y ágil. Impaciente con el caminar pausado de Fray Antonio, se había colocado al frente, instándolo de vez en cuando a que se apresurara. Al fin llegaron a los portones del castillo, con gran alivio del bondoso sacerdote.